Y ese es el tema que vamos a estar tratando ahí en ese seminario. Vengan, descansen un poco. Y claro, nuestro descanso es un descanso espiritual y también físico, porque allí tenemos nuestra piscina, tenemos lugares donde salir a caminar, es muy agradable. Así que les invitamos. Pueden hablar con José y él les recibe. Si dicen ustedes, bueno, no tengo sino 50 por ahora, pueden hacer, ir pagando poco a poco, hacer abonos, ir pagando poco a poco. Muy bien, ese es el anuncio, los únicos anuncios que tengo. Tiene un poquito de como de reverberación para que le bajes a la reverberación. Y gracias por apagar sus celulares. Yo lo primero que hago, no apagarlo, sino ponerlo en vibración, ¿no? Hay formas de que uno lo pone en vibración y uno siente, si lo están llamando algo así, uno siente porque está vibrando, pero que no suene. Y el tema de hoy que anuncié por la radio es el gozo y el contentamiento. El gozo y el contentamiento. Y vemos esta imagen acá de una persona que pues aparenta tener alegría, pero en realidad está muy triste, ¿no? Porque está contenta solamente en la foto, pero la realidad es que de pronto está muy triste. Y muchas personas vivimos así, yo me incluyo. También a veces uno es negativo o no. ¿Qué es contentamiento? ¿De dónde viene contentamiento? De contento, de estar contento. Entonces, contentamiento es estar contento, cualquiera que sea nuestra situación, lo vamos a ver. Y es que nuestro mundo nos enseña a ser negativos y somos siempre negativos y no estamos contentos ni con el actual presidente, ni con el pasado, ni con el que va a venir, ni con nadie, ni con ningún político. Siempre nos quejamos de todo. No nos gusta el transporte, no nos gustan nuestras calles, no nos gustan nuestras instituciones, no nos gustan los vecinos, malos vecinos esos que tenemos ahí al frente, malos, ni la familia donde nacimos, ni el país. No, y hay muchachos que duros con sus padres a veces dicen, ay, es que yo no pedí nacer en esta casa, yo no pedí nacer en esta familia, ¿cierto? Así es el ser humano, somos por naturaleza, siempre estamos protestando contra todo, no nos gusta nuestra figura, y eso lo han aprovechado muy bien los médicos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, las mujeres caleñas son muy lindas, tienen esa fama de ser muy lindas, pero nunca están contentas, siempre se están haciendo cosas, ¿no? Y en estos días murió una niña, una que estaba en su juventud todavía, 43 años, mamá de 2 niños o niñas, y se mandó a hacer un combo, lo que llaman un combo. ¿Qué es el combo? Arriba, en la mitad y abajo. Yo no sé, es un combo. y pagan lo que sea, y parece, según la noticia, ella hizo un préstamo. Y uno dice, pero si ellas son lindas, ¿cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia? Que cuando nos miramos al espejo no nos gustamos y decimos, esa nariz no me gusta. Yo quiero tener la de Michael Jackson, o yo no sé, la nariz de alguien que no sea la nuestra. No nos gustan nuestras orejas, no nos gusta. Bueno, así somos, y muchas personas están buscando siempre cirugías, la presión también, los conceptos de belleza que hay. La sociedad nos vende una cantidad de ideas de cómo se supone que somos, y ahora pues, claro, con todo este Photoshop, nos venden la idea de que 60, 90, 60 sí es posible, pero es que la retocan, y entonces las fotografías son lindísimas, y a veces de vez en cuando por ahí en Facebook se cuela la realidad y nos dicen, miren la verdad de las personas que ustedes creen que son hermosísimas, y sin maquillaje son iguales al resto del mundo, iguales. Seres humanos con problemas, también se ponen pálidas o pálidos, son feos igual que los demás, igual, pero nosotros los hacemos una idea. Y el ser humano es tan inconforme que, no sé si eso es verdad o qué, pero parece que crearon aquí un partido que se llama el Partido de los Inconformes. La gente que no está conforme con nada, porque hay que protestar por todo. Hay que protestar. Y la sociedad vive de odios, ¿no? Ese es el tema de nuestros días. El tema de nuestros días es los odios. En Estados Unidos tenemos ese problema en este momento, ¿no? El racismo, el nacionalismo, los sectarismos. Los políticos inventan enemigos, siembran descontento.
crean banderas de odio para decir voten por mí y acabamos contra esos que son nuestros enemigos. Y siempre nos están vendiendo ideas de que tenemos enemigos. Usted no los conoce, pero ya los políticos dijeron que usted tiene un enemigo. Y entonces alimentan los odios de las personas, y parece que fue así como Trump subió a la presidencia, alimentando el odio e identificándose con las minorías blancas que en este momento están surgiendo como nunca antes, y han dicho con claridad que están contentos que el negro de Obama haya bajado de allá, que hayan bajado los negros. Y tenemos aquí, ustedes oyeron en esta semana esta entrevista que ha sido tan comentada de este hombre que se llama Chris Baker o Christopher Baker. Este es un miembro de o el líder de una organización que se llama Los Leales Caballeros Blancos. Pero cuando yo estaba mirando a la esposa de él, yo creo que tiene un negrito en alguna parte en su vida. Entonces uno dice, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es? No, es el corazón. Es el corazón del ser humano que busca odios, que busca odiar a alguien para justificar sus problemas, justificar sus errores, justificar su condición. Pero este hombre tiene un odio tan impresionante que esta colombiana, la periodista de la Univisión que lo estaba entrevistando, él le dijo de frente una cantidad de cosas, ¿no? La maltrató, le dijo que era una negra, que era la primer negra que pisaba su propiedad y que él la quemaría o la lanzaría a Cuba. Así de frente, pero en la entrevista sin ninguna pena de nada. ¿De dónde salió esa persona con tantos odios? Han sido alimentados. Odios alimentados por ideas equivocadas. La idea equivocada es que si usted no existe, yo soy feliz. Si usted no existe, si usted no existiera, yo sería feliz. Y esos son odios que levantó esta campaña en Estados Unidos. Levantó odios contra los latinos. Ese odio que se levantó con la idea de hacer el muro, de decir tenemos muchos negros y muchos, sí, así como yo, ¿cierto? Yo tengo que tener cuidado cuando voy a Estados Unidos. Por eso me vine, en parte, ¿no? Porque nuestra iglesia tuvo una época, oigan, nuestra iglesia tuvo una época muy triste, gracias a Dios, en el pasado, en que eso se nos metió a la iglesia allá en Estados Unidos. Afortunadamente, aquí no, porque tenemos una diversidad tal que gracias a Dios no tenemos ese como un problema importante. No es, existe ese problema, pero nunca a los grados de allá. Y una de las cosas que me hizo devolverme a Colombia es que yo dije, si yo me voy a sentir ciudadano de segunda clase en mi propia iglesia, no quiero nada que ver aquí con Estados Unidos. Y me vine por eso, porque yo sentí ese racismo en mi propia iglesia. Terrible. Yo no podía salir cuando era estudiante, yo no podía salir con las niñas blancas. No podía. Pero tampoco podía salir con las negras porque yo no soy negro. No podía salir con las negras, estaba prohibido. Les estoy contando cosas que me pasaron a mí. Bueno, yo gracias a Dios no fui pues claro, si me hubiera encontrado a alguien agradable, pues tal vez, pero ese no era mi objetivo para ir. Yo fui a estudiar teología, ese fue mi proyecto de vida. Fui a estudiar teología, pero en la universidad nuestra, habían muchos estudiantes residentes, es decir, gente que deja su casa y se vienen a la universidad, a vivir en la universidad. Teníamos cerca de 700 estudiantes que vivían en el campus. Y de esos teníamos estudiantes de toda parte del mundo, árabes, teníamos europeos, teníamos africanos, de todas partes del mundo, pero habían unas normas muy estrictas en nuestra iglesia, basados en una escritura mal interpretada y otras escrituras mal interpretadas que teníamos, y uno las veía y yo decía, ¡wow! Esto está mal. Y hablé con varias personas, especialmente un muy querido amigo mío, un pastor de la iglesia, se llamaba Mardokai Joseph, judío, Mardokai Joseph, y él decía, Héctor, este es un problema, igual que el doctor Hay, que era uno de los escritores de la iglesia, y él decía, Héctor, este es un problema nacional de Estados Unidos. Acuérdate que tuvimos una guerra civil por cuestiones raciales y se nos ha metido en la iglesia, pero cuando tú salgas de aquí se te van a acabar tus problemas, tranquilo.
Y este judío, Mardokhai Joseph, me decía, no hemos comprendido que cuando Israel salió de Egipto, muchísimos, miles de personas, de egipcios que eran negros, salieron con el pueblo de Israel. Y había una norma en el pueblo de Israel que en la tercera generación eran considerados israelitas. No importa si era negro, blanco, amarillo. En la tercera generación se les daba ya el nombre de israelitas. Así que ese problema ha estado vigente ahora. Hay algo en el ser humano. Si solamente quedaran blancos sobre la faz de la tierra, ¿ustedes creen que no habrían problemas? Claro que los hay, porque, y podemos probarlo bien sencillo. Al comienzo de la creación solamente había Caín y Abel, digámoslo así, o estaban esos dos hermanos, mismo papá, misma mamá. Y sin embargo había odio entre ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La raza? No. ¿Cuál es el problema? El corazón humano. El ser humano siempre encontrará a alguien a quien odiar. Y esa es una bandera política. Por eso yo cuando dicen reunamos firmas, yo digo, cuidado con eso. En estos días pasados que se reunieron firmas para una cosa y para otra en el mundo cristiano, en las iglesias reunieron firmas. Yo digo, muy lindo, muy bonito el propósito, pero ese tema de reunir firmas, ¿saben qué dicen? En estos días en los programas de radio estaba leyendo cosas que se han dicho y, por ejemplo, Philip Yancey es un escritor que habla sobre la gracia, es un libro que él escribió sobre la gracia, y él dice que todas las pretensiones a través de la historia de los cristianos, todos esos cristianos que han querido hacer descender el cielo a la tierra, no han hecho más sino que sacar al infierno del abismo. ¿Por qué? Porque una vez que los cristianos están en el poder se vuelven tan perseguidores como todo el mundo y comienzan a perseguir a los pecadores. Y las normas contra los pecadores y sepultan la gracia. Y Cristo no vino a perseguir a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Del primero del cual soy yo, de todos nosotros, ¿cierto? Porque si nos van a escarbar nuestra vida, van a encontrar cosas por las cuales llevarnos a la hoguera. Entonces, ese es un problema del ser humano. El ser humano busca odios. Y por eso cuando hay estas marchas que abajo, que los homosexuales, que abajo, yo digo, no, yo me hago a un lado, me da mucha pena. Yo me reúno con pastores, mensualmente me estoy reuniendo con pastores y siempre me manifiesto en contra de tener estas actitudes, de alzar banderas en contra de alguna minoría, porque eso genera odio. Y Cristo no nos mandó a odiar a nadie, ni a los pecadores. No importa qué pecado sea. Nuestro llamado no es odiar. Nuestro llamado es ¿qué? Salvar. Es salvar. No estamos de acuerdo con el pecado. No. Pero tampoco estamos de acuerdo en perseguir a nadie. Así que muchos políticos se levantan porque han dicho, ¿cuál es el enemigo? A ver, inventémonos un enemigo, porque la clave de tener seguidores es tener un enemigo. Y lo vemos con todo respeto en Venezuela, ¿no? Venezuela todo lo justifica con el imperio. Es que el imperio nos hizo, el imperio, dale con el imperio, y toda la culpa de todo lo que está pasando en Venezuela es el imperio. Esa es una excusa. Ellos son los enemigos. Entonces, cuando le conviene Colombia, también es el enemigo, ¿cierto? Hay que crear enemigos, porque con un buen enemigo tengo seguidores. Van a votar por mí, porque yo represento ese odio. Y es terrible. Y ¿saben qué? Los seres humanos nos dejamos llevar en esos odios, nos dejamos llevar en esas actitudes. Así que se levantan banderas contra alguna minoría siempre. El odio y el desprecio mueven naciones. Es lo que movió a Hitler. Y es increíble que en este momento esos sean los argumentos en Estados Unidos. De que el tema ese de la muerte de tantos judíos en Europa, que eso es mentira, que eso no pasó, que eso es
los enemigos que crean esta idea de que hubo una persecución contra los judíos. Y están con la idea de que eso es mentira y promueven la supremacía blanca. A estas alturas de la vida no hay ninguna persona que no tenga algún tinte por ahí. Por algo el Señor Jesucristo también, Él mismo permitió que dentro de su genealogía hubiera una prostituta. Porque el Señor Jesucristo vino a untarse de humanidad, a ser nuestro Salvador, nuestro vocero ante el Padre. Y yo no sé si el Señor Jesucristo sería blanco, lo pintan blanco, ¿no? Lo pintan de ojos azules, de cabello rubio y una tez limpia, perfectamente blanca. ¿Y saben qué han dicho todos los que conocen algo de historia? Ese es una imagen falsa de lo que eran los judíos en el tiempo de Jesús. Las Escrituras dicen que en él no había un parecer especial. No había ningún parecer especial. Cristo Jesús era un judío que caminaba por aquellas calles dándole el sol y seguramente su piel era trigueña, tal vez. Era un judío de aquellos tiempos. No era ningún blanco así como lo quieren presentar. Y ha habido gente que se rebela contra eso y dice, no, Jesús era un ser humano común y corriente. Tal vez no nos hubiéramos dado cuenta que Él era Jesús. Por eso Judas tuvo que darle un beso para que lo identificaran. Era una persona común y corriente. El Señor Jesucristo se identificó completamente con nosotros. El odio mueve naciones y lo vemos, ¿no? En estos días ha sido una semana fuerte porque hemos tenido todas las noticias de los atentados en España y aquí está una de esas imágenes fuertes, duras, ¿no? La imagen después de que pasó este carro y mató un poco de gente, un muchachito como de ¿cuántos años? 17 años, era el que estaba conduciendo el auto, ¿ah? O de 20 años, ¿no? De 20 años, bueno, no lo han encontrado todavía. ¿De dónde saca ese odio ese muchacho? Han encontrado que uno de los líderes de esta célula era un imán. ¿Saben lo que es un imán? Un pastor musulmán, un pastor, una persona que guía, una persona que enseña. Eso era uno de los guías espirituales pero cuando entrevistan a la gente de esa, ¿cómo se llama? Del lugar donde él tenía sus reuniones, de su mezquita, de esa mezquita donde él enseñaba, ellos dicen, no, nunca nosotros no nos dimos cuenta que este hombre tuviera estas actitudes. Sin embargo, algo lo radicalizó. ¿Saben cuál es? ¿Sabe qué lo radicalizó? Yo digo, ¿no? Con todo respeto, el pecado, el odio. Porque uno necesita estar muy lleno de odio para hacer eso, ¿o no? ¿Qué alimenta eso? ¿El amor por el prójimo? ¿El amor a Dios? Una idea equivocada, porque hay que odiar a alguien y hay que crear enemigos y hay que hacer que los demás odien también, porque mucha gente se alimenta del odio y estas personas lo hacen y por eso ha habido tantos atentados en tantas partes. En Europa en este momento están en esa angustia. ¿Qué hacemos? Porque ahora se dan cuenta que es muy difícil proteger a la población. Cualquier cosa puede ser usada para asesinar. Una persona con un cuchillo, ¿no? En Finlandia, ¿no fue? ¿En Finlandia? Vino, ¿ah? ¿En dónde? En Rusia. En Rusia también, ¿no? Y se han puesto como de acuerdo, son a puro cuchillo. Entonces, esto es una cosa que no hay normas que alcancen a protegernos. Nos toca estar en este mundo. En cualquier parte puede pasar cualquier cosa porque el corazón de los seres humanos están llenos de odio. No todos, pero mucha gente le gusta tener algo a que odiar. Y eso es lo que está pasando en el mundo ahora. Vamos a pasar la siguiente imagen. Vamos a leer entonces Filipenses. Filipenses nos habla de la actitud del contentamiento. ¿Por qué es tan importante el contentamiento? Filipenses capítulo 4, vamos a leer Filipenses capítulo 4. Comenzando en el versículo 10 hasta el 13, ahí se fue uno más. Dice, en gran manera me gocé
en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Por qué esta parte es interesante? Porque a Pablo le encanta ver la generosidad en los filipenses. Y dice, no es por mí, no es porque ustedes me den a mí, no, ese no es el tema. Y más adelante va a decir por qué. A mí lo que me agrada es que ustedes sean personas que han entendido la generosidad. Eso me encanta. Eso es lo que él dice. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayan revivido su cuidado de mí. Es decir, como que Pablo dice, me alegra ver la generosidad. Porque ¿de dónde viene la generosidad? De Dios. De Dios viene el dar. Del Dios viene el preocuparse por el otro. De Dios viene el bendecir al otro, al que es distinto a mí, al que no me gusta de pronto, ¿cierto? A la raza que no me gusta, a las personas que no me agradan. Eso viene de Dios. Bendecir y servir a otros viene de Dios. Y Pablo se goza de que la iglesia en Filipos tenga esta actitud de querer servirle a Él, porque Él ve que no es solamente con Él, sino que es una iglesia que se ha vuelto generosa. Y hoy vamos a tener unas personas que van a venir, han estado viniendo, tal vez ustedes saben la historia, son 3 venezolanas, mamá y 2 hijas, ¿no? Que una persona de aquí de la iglesia quiso servirle a unos venezolanos que estaban allí en el terminal y se encontró con estas personas, se conmovió, los trajo a su casa, con su esposa les dio albergue y están haciendo empanadas para sobrevivir. Las robaron también y eso salió por RCN, creo, las entrevistaron y un vivo les robó lo poquito que tenían y también era venezolano el hombre que les robó y es cínico porque no se ha desaparecido, sino que lo han contactado y él dice, no, sí, tranquilo, yo tengo su plata, pero no, yo tranquilo, pero no aparece la plata. Tenaz. Y entonces, es una oportunidad para todos nosotros como cristianos servir. Y van a venir hoy, van a traer sus empanadas. No sé si vienen ahora o van a venir al servicio a las 10:30. Y nos corresponde a nosotros ayudarlos, ¿no? No estamos dando nada gratis, estamos comprando algo, están trabajando y están trayendo algo y les queremos ayudar. Y Pablo ve eso en los filipenses, dice, me encanta esta actitud de los filipenses que ha nacido en ellos de ser generosos, de dar. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Entonces Pablo dice, yo no lo digo por mí, porque yo es que necesito que me... No, yo no lo digo por eso. Pues he aprendido, ¿qué dice? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta frase ha sido usada en muchos contextos, La gente dice, todo lo puedo en Cristo, o sea que me voy a lanzar desde aquí, desde este lugar. Abajo hay una piscina y en Cristo yo me voy a lanzar, porque todo lo puedo en Cristo. No, ese no es un buen contexto. Voy a comprar esta casa, no tengo plata, no tengo ni 5, pero confieso que va a ser mía, porque todo lo puedo en Cristo. No, tampoco es el contexto. Y ha sido sacada esta frase 1000 veces de contexto. Lo que Pablo dice aquí, el contexto de todo lo puedo en Cristo es, estoy enseñado a vivir cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque la misión de Pablo, la razón de su vida era más grande que la situación en la que él viviera. La misión, el propósito de su vida era más grande que cualquier situación en la que él viviera. Si estaba en la cárcel, su misión era superior. Si estaba en tormentas, en angustias, en persecuciones,
era más importante su misión que la condición en la que estuviera, y por eso estaba lleno de gozo, porque la misión la estaba cumpliendo. Y si estaba bien, y si estaba lleno de abundancias, también estaba contento, cualquiera que fuera su situación. Y por eso él dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo sé manejar la abundancia, en Cristo sé manejar la necesidad. Todo lo puedo en Cristo es que usted cuando tiene plata no se olvida de Él, ¿ok? Todo lo puedo en Cristo es que cuando usted tiene abundancia, esa abundancia es para gloria de Cristo. Y cuando está en necesidad, usted no se desespera porque su misión es superior a la circunstancia en la que está. Pero en el versículo 11 dice que no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y ese es un tema también. He aprendido, nos toca aprender, porque a veces no aprendemos. Primero, lo confieso yo, a veces entramos en desespero, ¿no? Cuando algo hace falta y decimos, pero Dios me está quitando, Dios me está poniendo en esta situación, en esta necesidad. A ver, aprende a vivir en necesidad. Aprende a vivir con lo poquito, aprende a vivir. Vamos a tener una cantidad de personas, miles de personas. El mundo ya no es un lugar donde podamos lograr nuestros sueños económicos como quisiéramos, ¿cierto? Soñar con la casa ideal, en el lugar ideal, tal vez no va a ser posible. Es mejor que se acomode. Es mejor que usted baje a la tierra y se acomode de que eso no va a ser posible, especialmente si usted es cincuentón. Olvide, ya después, hermano, si no lo logró antes de los 50, después de los 50 ya está como grave la vaina, porque ya no encuentra empleo, ya no le van a pagar igual, ya está acercándose al tiempo de su pensión, si acaso tiene pensión, y entonces todos los sueños, olvídese, bájese de esa nube y aprenda a vivir con lo que tiene, para que pueda ser feliz, o si no, su vida va a ser muy triste, va a ser muy triste. Así que Pablo dice, he aprendido, es algo que se aprende a vivir. Y a veces es difícil, como dice acá, a veces es difícil soltarse, soltar lo que el orgullo, soltar todo apego. Nos aferramos a cosas, nos aferramos a ideas, nos aferramos y no soltamos. Y como no soltamos y anhelamos vainas que no se pueden lograr, entonces viene la frustración, la angustia, la rabia, los odios, todo ese tema, porque no estamos dispuestos a aprender a vivir, como Pablo nos dice acá, he aprendido a vivir en sencillez, ¿cierto? A contentamiento, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Aquí Pablo nos está diciendo que el contentamiento no es simplemente ser pobre. No. Aquí Pablo no está diciendo para tener contentamiento hay que ser pobre. No, ese no es el tema. Pablo dice, contentamiento es saber vivir cuando hace falta y saber vivir cuando hay abundancia. ¿Sí? Eso es contentamiento. Contentamiento es que hay personas que tienen, pero no están felices, no están contentos. Tienen más que todo el mundo, tienen bendiciones, tienen cosas, pero no las ven y no dan gracias por sus bendiciones. Y siempre quieren tener es lo que el otro tiene, pero es que este televisor ya no sé. En cambio mi vecino se compró uno de 65 pulgadas extraplano HD, ¿sí? 4G. Y entonces el mío, que es solo de 55 pulgadas, pero que no es de altísima resolución y no tiene teclado, ya no me sirve, me siento infeliz, ¿no? Terrible. Hay personas que tienen suficiente, pero no dan gracias. Es que el contentamiento es aprender a vivir en toda situación feliz, gozoso. Hay en esta serie de televisión Investigation Discovery, que a lo mejor ustedes ven, habla de los problemas de los ricos, ¿no? Porque los ricos tienen problemas también. ¿Será que no? Sí, codicias terribles, codicias impresionantes.
asesinatos entre ellos, entre hermanos, asesinatos de hijos hacia sus padres por herencias, porque no quieren dejarle herencia a tal persona o porque no quieren que tal persona herede algo, o porque... Impresionante, con millones de dólares que podrían vivir sin ningún problema, pero no tienen contentamiento, no existe el contentamiento, no son contentos. Así que el tema el contentamiento no es que seamos pobres, no, el contentamiento es que si Dios nos bendice y tenemos cosas, sea contento en esa condición, no codicie más, sea feliz, sirva, goce, dé gracias de sus bendiciones. Y cuando vengan problemas y tenga tiempos de escasez, igual confiese de las bendiciones de Dios y espere un tiempo mejor. Pero en alegría, en gozo, en paciencia, en contentamiento, como dice Pablo. Y la escritura que vimos ahora, que José leyó al comienzo, tiene que ver con el contentamiento por una sola razón. Esta escritura la hemos visto de muchas maneras, pero hoy la vamos a ver de otra manera, porque es que el Señor Jesucristo les pone un reto a los discípulos acá. En Mateo capítulo 14, versículo 13, vamos a leerlo otra vez, un pedacito al menos. Mateo 14, dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Él le encantaba tener esos momentos de calma, a solas con Dios. Y nosotros ya hemos visto eso, de la importancia de no dejarnos arrastrar de estos odios sociales. Usted necesita de vez en cuando ir a un lugar tranquilo y decir, Señor, no dejes que mi corazón se llene de odios. En este tiempo, en estos días, la bandera de muchos cristianos que se está usando a veces, y hay que tener mucho cuidado, yo digo hay que tener mucho cuidado, es la bandera del odio contra los homosexuales y toda la comunidad LGTBI. ¿Qué es un pecado? Sí, es un pecado, pero usted no fue llamado a odiarlos, ni a perseguirlos, ni a tirarles piedra, ni a levantar banderas contra ellos, ni a marchar contra ellos y decir ¡abajo los! No, usted fue llamado a salvarlos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es el reto de la iglesia, pero no los vamos a salvar odiándolos, no los vamos a salvar señalándolos y diciéndoles que son una horrible del mundo y que son satánicos, y así no los creo que los vamos a salvar, así no va a ser. Yo no creo que va a ser así. ¿Cómo va a ser? Predicándoles el evangelio, predicándoles a Cristo, predicándoles el matrimonio, la razón del matrimonio, y sobre todo siendo un buen ejemplo, porque hay algunas personas que tienen unos ejemplos terribles en su vida como cristianos. Tienen unos hogares destrozados, vueltos nada, le pegan a la mujer, la agarran, le dan en la jeta. Perdón. ¿Sí? Pero salen a decir, ay, es que los homosexuales son una... y su vida es una miseria. ¿Saben qué me hacen acordar de Amós capítulo 5? Amós capítulo 5, los judíos de ese tiempo se las daban de muy buenos, que eran lo mejor, el pueblo de Dios. Ay, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y saben qué decían? Éramos, ay, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor y nos pondrá sobre todas las naciones? ¿Y sabe qué le mandó decir Dios a través del profeta Amós a ese pueblo judío? Le dijo, ¿ustedes para qué quieren que yo vaya? Si yo voy, los agarro a palo. Porque ustedes son unos ladrones injustos, de todo lo que les dijo. Lean Amós. Amós es algo impresionante, como Dios les dice, ustedes no quieran que yo vaya. Mejor que no vaya yo, porque si yo voy, les doy su muenda. Porque ustedes están envanecidos, han robado al pobre, maltratan en la injusticia, en todo lo que había, la maldad que había en ese pueblo en ese tiempo. Y saben que fue antes, un poco tiempo antes de ser llevados en cautiverio. Ay, pero ellos se creían, y así nos pasa a algunos cristianos. Nos han vendido la bandera del odio contra esa minoría. ¿Quiere decir que yo estoy de acuerdo? No. ¿Quién está hablando de que estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo con el pecado. Pero no vamos a alzar banderas de odio, ni vamos a hacer recolecta de firmas para nada.
Cuando estaban haciendo esa recolecta de firmas de una senadora muy importante, yo les dije a los pastores, eso va a ser para objetivos políticos, netamente políticos. Y ahí está, es pura política. Así que, por eso ustedes ven en nuestra iglesia, yo no traigo ninguna persona a hablarnos de ningún candidato. Porque no es principio nuestro traer personas que usen el estrado para hablar de los odios que debemos tener para votar por ellos. Ni para decir, ay, este es el hombre de Dios que nos va a salvar. No, ya tenemos un Salvador, punto. Es Cristo Jesús. Y Él nos mandó a amar al mundo. Sí, al mundo. Pero es que es tan fácil levantar odios, ¿no? Así que el Señor Jesucristo se apartaba. Y eso es el primer punto, es que a veces nos tenemos que apartar de todas esas corrientes de odio, de todas esas corrientes, esas actitudes. Y decir, Señor, libra mi corazón de tener actitudes. Libra mi corazón. Y yo por eso hoy también quisiera que en algún momento vamos a sacar un tiempito y hoy vamos a orar exclusivamente por nuestros enemigos. ¿Tiene usted enemigos? ¿Directos o enemigos que la sociedad nos dice que son enemigos nuestros? ¿Cierto? Porque la sociedad y los políticos nos dicen, ese es su enemigo. ¿Sí? Nos levantan enemigos. Y como cristianos Dios nos dijo, ama a tus enemigos. Y vamos a orar por los enemigos. ¿Tiene enemigos? Yo no sé si yo tengo enemigos. Voy a mirar a ver si tengo enemigos. Pero tenemos que orar para que no haya enemigos en nosotros. Y no tengamos ningún enemigo. Y que seamos capaces de amar a toda persona. A toda persona. En mi edificio, ustedes saben que Chapinero es catalogado como un lugar muy complejo en ese tema de lo que estamos hablando. En mi edificio viven personas homosexuales. Y yo no les he quitado el saludo, los saludo con respeto. Yo no digo que son mis amigos, no, pero al menos nos saludamos. Y yo sé quiénes son, ¿sí? Y ellos saben quién soy yo. Pero hermanos, ¿saben qué? Con todo lo que ha pasado con esto del Ku Klux Klan, este hombre sacaba a relucir la Biblia. Cuando estaba hablando con esta periodista, decía, es que la Biblia dice que hay que matarlos a todos. Yo decía, Señor, qué pena con el mundo, declaraciones de personas como él que digan que los cristianos estamos para matar gente. ¿Quién dijo? ¿Sí? Como se polariza las cosas. Necesitamos orar, apartarnos como Cristo se apartó y dejar que el amor de Dios nos inunde para quitar de nosotros toda actitud de ver en el prójimo un enemigo y que veamos una persona a quien hay que salvar, no un enemigo, y que bendigamos. Así que ahora lo vamos a hacer. Así que Cristo se apartaba. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Odio. ¿Sí? Y tuvo, esta multitud de pecado. No, ¿qué dijo? Tuvo compasión. Compasión. ¿Qué es tener compasión? ¿Qué es tener compasión? Es identificarse con la debilidad, la ignorancia de las personas que hacen locuras y se causan daño. Y uno dice, pobrecitos, no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa. Me compadezco de ellos. Viven en sus problemas, viven en sus líos, se causan daño ellos mismos. Viven en sufrimiento porque no practican ciertas cosas que yo les he dicho que hagan, pero no las quieren hacer. Cristo es el que dio la ley y Él veía a estas personas sufriendo por sus pecados, pero Él dijo, tengo compasión de ellos, me duele verlos, pobrecitos, pobrecitos. Y eso fue también lo que dijo en la cruz, ¿cierto? Dijo, perdónalos porque ¿qué? Porque no disciernen, no entienden, no comprenden, no saben, los han manipulado, les han metido este odio contra mí. Porque fueron los líderes. ¿Quién mató a Cristo Jesús? Los pobres
Los pecadores, ¿quiénes mataron a Cristo? ¿Los pecadores? Los pecadores, no. ¿Saben quiénes mató a Cristo? Los religiosos, los supuestamente buenos, los líderes de la nación, los que decían, ay, es que nosotros, no, el Ku Klux Klan de esa época. Los buenos fueron los que mataron, los que se decían buenos a sí mismos. Ellos fueron, por eso el problema de la religiosidad y de la soberbia y del orgullo religioso y de que yo soy mejor que usted y usted es un pecador que merece el infierno. ¿Sí? Es peligrosísimo eso. Esa actitud no está bien. Hay que tener mucho cuidado. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos sino 5 panes y 2 peces. Pero en la versión de Marcos dice que Cristo les preguntó, ¿qué tienen? ¿Cuántos panes tienen? Si ustedes ven aquí debajo del título Alimentación de los 5,000, hay una referencia en Marcos 6, 30 al 44. Allá en esa versión de Marcos, Marcos dice que Cristo preguntó a los discípulos, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué hay? ¿Qué hay entre nosotros? Y ellos le respondieron eso, dijeron, no tenemos sino unos cuantos panes, 2, pero eso es nuestro, Señor, eso es para nosotros. Envía a la multitud a que ellos vayan y compren, que ellos vayan. Esto es mío. Y ese es el enfoque que quiero poner hoy en esta escritura, de cómo nosotros aún andando con Cristo tenemos esas actitudes o no. Yo soy el primero, yo le digo eso. Cuando estaba haciendo el sermón le decía a Paulita, mami, yo soy igual. Digo, no, espérese, eso es mío, yo me lo gané con mi derecho, trabajando durísimo. ¿Sí? Y uno dice, esto es mío. Y Dios me dice, entrégamelo. Digo, no, es mío. ¿Cómo se lo voy a dar a esa persona? No, aquí no estamos hablando de nada de que lo traigan a la iglesia. Que quede bien claro eso. Está hablando de que Cristo dice, lo que es tuyo, entrégamelo. Lo que tú crees que es tuyo. ¿Cómo así entrégamelo? Úsalo para el servicio mío. Úsalo para dar gloria a Cristo en tu vida. Usa tus pertenencias, usa lo que tienes para bendecir a otros de alguna manera. Úsalo para traer gloria al nombre de Cristo. No es, la malinterpretación está en que algunas personas dicen, tráigalo a la iglesia, hermano. No, eso no es. Eso no es. Es que usted sea generoso con los que están en necesidad. Y no sea tan apretado, ni tan tacaño, ¿cierto? Y estamos en una época en la que cada vez vamos a tener más personas en necesidad. Y vamos a tener esta actitud de los discípulos. No, pues tenemos aquí unos panes, tenemos unos peces, pero son nuestros. Envíelos a ellos a que compren por allá en otra parte. Que vayan, ellos pueden, ellos. Y Cristo les dijo, no. ¿Qué les dijo? No tenemos aquí sino 5 panes, 2 peces. Y Cristo les dijo, tráiganlos. La actitud de poner todo lo nuestro en manos de Cristo. Decir, Señor, tengo mi casa, tengo mi apartamento, tengo mi carro, tengo esto. Eso es tuyo, Señor. Lo uso para glorificar tu nombre. Nadie, y esto está bien claro, ¿verdad? Nadie está diciendo tráigalo a la iglesia. No, ese no es el tema. El tema es que usted con lo que Dios le ha dado, glorifique al Dios en que usted ha creído. Y que en su corazón confiese que todas las cosas son de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que sigue. Porque cuando le entregamos, Él multiplica y Él bendice. Y hay para todos. Vamos a ver lo que hace Cristo cuando le dice, tráigame lo poco que tienen. Porque en realidad no tenemos mucho después de todo, ¿cierto? Nadie tiene 3,000 millones de dólares, ¿no? Como algunos ricos, nadie tiene todo eso. Escasamente tenemos 5 panes, 2 peces. No es mucho, no es nada, ¿cierto? Pero Cristo dice, tráelos y mira lo que voy a hacer.
Y Cristo los toma y mandó a la gente que se recostara sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que podían haber 7,000 personas tal vez, 7,000 o 10,000, no sabemos, pero habían más de 5,000. Entonces, la abundancia está en el soltar, en tener una actitud generosa para bendecir a otros. Dios no quiere que nosotros nos quedemos sin nada, no. Él quiere, es como Pablo se goza y dice, qué bonito ver esto en ustedes, esta generosidad, no porque yo quiera algo para mí, no porque yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Lo que me alegra es ver esta cualidad en ustedes, que es una cualidad de Dios. Y aquí Cristo les dice a los discípulos lo mismo, tráiganme eso, no lo amarren. Entonces trajeron el muchacho, y tal vez, yo me imagino, eso no está en las escrituras, yo no puedo añadir nada a las escrituras, pero me imagino, es una imaginación mía personal, por dentro del corazón ellos estaban diciendo, ay, se nos fueron los pancitos, se nos fue el pancito y el pescadito, qué lástima, ¿cierto? Porque a veces uno es así, uno es como, ay, lo que yo tenía y ahora, pero Dios dice, tranquilo, va a haber para todos, y va a sobrar, y Dios lo multiplica, pero Él nos dice, tú tranquilo, confía en mí. Y ese es el Dios de la abundancia. Cristo Jesús es el Dios de la abundancia. Pasamos la imagen. En la obediencia en fe, Dios provee la abundancia. La siguiente. El propósito que tenemos es mayor que las circunstancias en las que vivimos. Y definitivamente Dios, el Señor Jesucristo, cuando le entregamos nuestras pertenencias a Él, no es que vamos a algún lugar y entregamos nuestras cosas, eso ha sido malinterpretado, sino cuando en nuestro corazón agradecemos a Dios porque sabemos que todo lo que tenemos es una bendición de Él y lo usamos para su reino. Dios nunca nos dejará en una situación de necesidad, de hambruna o de miseria. Él siempre va a multiplicar, siempre nos va a bendecir y siempre habrá en abundancia. Y por eso el contentamiento es esa capacidad de desprendernos, esa capacidad de entregarnos a Él y estar contentos cualquiera que sea nuestra situación y estar dispuestos a desprendernos de cosas, a servir a otros, servir a nuestros padres en necesidad. Qué lío el que tenemos con las personas adultas en nuestra sociedad, ¿cierto? Los hijos amarrados, como alguien decía, de una señora, una parejita, 10 hijos, ¿no? Y ellos pudieron levantar 10 hijos, pero 10 hijos no pueden sostener una viuda, ¿no? Es increíble cómo algo pasa en nuestro corazón. Y no queremos dar a nadie, no queremos servirle a nadie, no queremos dar nada a nadie. Y esa mentalidad no es buena. Dios dice, no está bien. Deja, bendice y deja que yo te bendiga. Y va a haber bendición, Así que esa es la actitud del contentamiento, de estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, en cualquier situación. Dar gracias a Dios por nuestras bendiciones, estar dispuestos a servir, a bendecir, no dejarnos llenar de odios de la sociedad, amar a todo el mundo. Y vamos a hacer ese ejercicio, vamos ahora a hacer el ejercicio. A lo mejor ustedes no tienen ningún enemigo, fantástico, pero si hay algún enemigo percibido, por ejemplo, oremos por Maduro, ¿cierto? Algunas personas lo perciben como el maligno de este tiempo y es un ser humano con problemas. Vamos a bendecirlo. ¿A quién vamos a bendecir? A personas que hablan pestes del presidente. Es que este presidente es una peste. Vamos a bendecirlo. Que Dios nos dice, bendígalo. Vamos a hacer ese ejercicio. Tomémonos unos segundos y mire en su corazón. Pregúntele a Dios, Señor, ¿a quién
necesito amar? ¿A quién necesito amar? Que lo considero como una persona antagonista mía. Revélame, Señor, porque yo tengo, seguramente hay personas a las que yo quisiera vengarme tal vez o hacerle cosas. Señor, te pedimos en este momento que tú nos des un corazón libre de todo odio. Quita de nuestro corazón todo odio, Señor. Quita esas banderas del odio que han puesto sobre nosotros los políticos o personas que nos quieren hacer odiar a alguien, porque es la manera de ellos hacerse líderes de causas. Se hacen líderes de causas a través del odio para que tengan seguidores que los siguen en su odio. Ayúdanos, Señor, a quitar todo odio. Ayúdanos a amar, a bendecir al pecador.